Una oración, damos comienzo a la clase número 21 de orientación ministerial. Oramos, damos gracias a Dios. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, en esta tarde, poder estar junto a mis hermanos, tu iglesia en este lugar, donde vamos a seguir aprendiendo de tu palabra, Padre, junto a los hermanos que nos acompañan en las redes, pidiendo tu guía, tu dirección, Señor amado, y seguir aprendiendo más de ti. Gracias te damos y en tus manos encomendamos esta reunión. Amén y amén. Dios le bendiga a los hermanos, reciba su asiento. Bueno, como dije, estamos en teología, orientación ministerial, los recursos del ministro, ¿sí? ¿Cuál fue el recurso de la clase pasada? ¿Cuál vimos? ¿Ninguno se acuerda? El Espíritu Santo. Primero, recurso del ministro, el Espíritu Santo. El ministro debe ser consagrado, el ministro debe estar lleno del Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Nadie. Es una de las preguntas del cuestionario, ¿no? ¿Por qué nos da armamento, nos nutre, nos da don, nos da sabiduría, nos ilumina? Es el Espíritu Santo, ¿sí? Ya la hermana Nancy ha entregado ya el material la clase pasada, junto con el segundo cuestionario, y después faltan 2 cuestionarios más para terminar este año. Así que póngase al día. Si hay alguna pregunta que no entiende, que no sabe, pregunte, y si todo coinciden en alguna, por ahí la explicamos. 1 o 2, no le vamos a hacer todo el cuestionario, pero 1 o 2 podemos ayudarle, volverle a explicar. Quizás no entendieron. No haga como decía el pastor, hay muchos se apuran, por apurado leen allá los requisitos del diácono y van allá donde Pablo decía el diácono. Y era tan simple, tan sencillo cuando yo le corregía las pruebas, ¿no? Corriendo, lo sabían todo de memoria, pero todos erraban, ¿no? Dios le bendiga en esta noche. El recurso, segundo recurso, la palabra de Dios, en el cual tiene que estar el ministro. Tiene que tener en su vida palabra de Dios. Es el depósito sagrado de la revelación de Dios. ¿Cuál es? La palabra de Dios. La Biblia. Conocer de la Biblia. Leer la Biblia. Y no solamente conocerla y leerla y estudiarla, como hoy hay muchos que leen, estudian la Biblia y predican hermoso la Biblia. Sino que también hay que vivirla. Amén. Y ahí está el problema en algunos, que no solamente es conocer, leer y releer la Biblia. Algunos han leído la Biblia 3, 4 veces y algunos lo saben hasta de memoria. Pero no solamente es leerla, sino que es vivirla, la palabra de Dios. Versículo que muchas veces hemos leído, 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, ¿no? La palabra inspirada de Dios. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Toda la Escritura es inspirada, toda. Toda, porque a algunos les gusta predicar solo el Nuevo Testamento. Y si usted quiere entender la Biblia, y lo hemos visto en la introducción bíblica el año pasado, Cristo está desde el Génesis al Apocalipsis. Está Cristo, ¿sí? Por eso Pablo decía acá, escribiendo a Timoteo, toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre sea perfecto. Y no está hablando acá de perfección, está hablando de una sin defecto, tratar de ser sin defecto, no alcanzar la perfección de que ya se merece el cielo, como algunos se creen, ¿no? Sino está hablando de una madurez espiritual, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El ministro de Dios, el otro recurso que debe tener es la palabra. No solo conocerla, sino vivirla. ¿Y cuántos hay que le cuesta eso, no? Predican lindo y conocen lindo la Biblia, pero les cuesta. Mateo
El Señor Jesús comparando dos casas. Y muchas veces he predicado este versículo, pero él decía en el libro de San Mateo, capítulo 7, versículo 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, ahí está el secreto, y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Mire cómo lo compara el Señor, como un hombre prudente, como aquel que edificó sobre la roca, hizo una buena estructura, una buena base, aquel que oye la palabra y el que las hace. Ahí está muchas veces la diferencia. A mí me mandan a veces algunos hermanos unos videos, mire, escuche esta palabra, escuche este predicador y fulano de tal. Yo les digo a los hermanos, ¿querés conocer un verdadero siervo de Dios? Sí. Bueno, tanto que ve video, googlea a la esposa. Googlea si tiene esposa, si está casado, y ve la apariencia. Y cuando vemos la apariencia a veces de la esposa de aquellos, dicen no, porque tiene sana doctrina, porque predican la sana doctrina, pero no viven la sana doctrina. Ahí está la diferencia. Y esto había mucho en los tiempos de Jesús. Los fariseos eran uno de esos, ¿no? Que tenían la palabra, conocían, tenían la Biblia, tenían el Antiguo Testamento, los pergaminos, conocían y hablaban mucho de Moisés, el referente de ellos. Y Jesús le dice, todo lo que ellos digan sobre Moisés, hacé, pero no hagan las obras que ellos hacen. Porque hablaban mucho, conocían mucho, pero no hacían nada. ¿Cuánto hay de eso, no? El ministro de Dios está fundado en la palabra y vive la palabra. Ahí está el secreto a veces. No es solo hacer seminario y estudiar y tener título y diploma. Es lo que queremos acá. No queremos que, como decía el pastor, ¿no? Algunos saca de la copia y pone allá y bueno, sabemos que está en lo cierto. Pero nosotros que queremos que usted entienda la palabra. Que usted comprenda por qué es necesario tener los recursos, por qué es necesario conocer y vivir la palabra de Dios. Es necesario porque Dios ahí te va a apoyar. Ahora vamos a ver el éxito de aquel que oye la palabra de Dios y vamos a ver los fracasos de aquellos que no oyeron la palabra de Dios. O oyeron y no quisieron hacer. Porque en una oportunidad ya a los pastores de Judá el Señor le dice, muchas veces le he hablado, muchas veces le he llamado la atención, pero ustedes no quisieron oír, no quieren oír, no les gusta oír, no les gusta hacer la palabra, ¿no? Y nosotros como hijos de Dios, no solo debemos conocerla, hacerla. Sí, hemos visto cómo el Señor lo compara. Mire San Mateo 23:1 al 6, aquellos fariseos que le estaba diciendo de Jesús, le decía a sus discípulos, ellos conocen la palabra, hablan bien de Moisés, pero no las hace. 23:1, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todos los que os digan que os guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos y aman los primeros asientos en las sinagogas, los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas. Así eran ellos. Se vestían lindo para venir a la iglesia, venían con su corbata, su traje, su zapato bien lustrado. Ellos hacían eso. Se sentaban, les gustaba estar enfrente, les gustaba estar ministrando, ser aquellos líderes, aquellos que guían, pero no les gustaba hacer, dijo Jesús. No querían hacer nada.
¿Y qué hemos estudiado en el transcurso de este tiempo? Que el ministro, ¿qué es de la iglesia? ¿Cuál es el requisito principal, según el apóstol Pedro? ¿Qué es? ¿Cómo? Ser ejemplo de la congregación. De la grey, dice Pedro. De la grey, ser ejemplo de la congregación, de la iglesia. Ellos conocían, tenían la palabra, pero no hacían nada. Ahora Jesús le dice, está bien, lo que ellos están enseñando de Moisés, lo que ellos conocen de la Biblia, es verdad. Pero no hagan lo que ellos hacen. Y predican una cosa y viven otra. Ahí usted va a conocer un verdadero ministro. El ministro es la base, la palabra de Dios, pero no solamente que la conoce, sino que la vive. Y en toda enseñanza, usted tiene que, se refleja en la vida del ministro en toda enseñanza. Cuando nosotros teníamos un hermano que cuando se hablaba del matrimonio, la primera que saliera la esposa, se rajaba. No le quería ni oír, ni la mujer le quería oír, ¿no? Y entonces ya uno se daba cuenta que no era el asunto. Conocía de la Biblia, conocía la enseñanza, pero se veía, o hablaba de los hijos y los hijos no venían o no querían venir. Y estábamos hablando de hijos menores. Cuando son menores, responsabilidad. Cuando ya crecen y tienen una edad, bueno, ya ellos deciden, tienen que decidir por su salvación. Pero cuando son menores, la responsabilidad son de los papás traer los chicos a la iglesia. Y dice, y hablaba de los hijos y de mis hijos y esto, y la iglesia miraba, pero ¿y tus hijos? Son chicos, tienen edad y no están, ¿no? Predicamos lindo, de palabra es lindo, pero qué lindo es vivir la palabra. Usted quiere conocer un verdadero siervo de Dios, tanto que andan en las redes, en YouTube, en tantas cosas, escuchando tantas cosas. Usted tiene que conocer la familia de los siervos de Dios, y ahí va a conocer verdaderamente si de verdad ama a la palabra de Dios. Porque dicen que aman la palabra, pero no aman, no entienden. Muchos han hecho un negocio del evangelio, han hecho un negocio para su propio provecho, dice Isaías 56, y son ignorantes. Tienen que leer la palabra. Y una doctrina se tiene que basar en toda la Escritura. Lo hemos visto, estudiado el año pasado. En toda la Escritura se tiene que basar una doctrina y una enseñanza. No en un versículo, no en un capítulo. Recuerda que también vimos que con la Biblia podemos probar cualquier cosa. Entonces, una enseñanza, una doctrina, tiene que recorrer todos los libros de la Biblia. Isaías 56, versículos 10 y 11. Sus atalayas son ciegos. Todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos, no pueden ladrar, son nolientos, echados aman el dormir, y esos perros comilones son insaciables, y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen su propio camino, cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. Hoy el evangelio se ha convertido en un comercio. Hoy el evangelio se ha convertido en no hablar la palabra de Dios, porque la gente se ofende, porque a la gente no le gusta, porque no es atractivo, porque no llama, porque hablamos de doctrina, enseñamos la palabra, la vestimenta de la mujer y no les gusta, y enseñamos cómo el hombre debe tratar a la mujer, no les gusta, quieren vivir su propia vida, como hoy las iglesias modernas, ¿no? Que mientras no se metan en la casa, no se metan en la familia, ellos están todo bien. Vení y quédate como estás. Y yo digo y siempre he enseñado que el verdadero poder del evangelio es cuando transforma las almas. La transformación del alma, el cambiar. Si éramos violentos, dejamos de ser violentos. Si éramos ladrones, dejamos de ser ladrones. Si éramos mentirosos, dejamos de ser mentirosos. Es el verdadero poder, la transformación. De convertirnos en un verdadero esposo, en una verdadera esposa, como enseña la palabra de Dios. Ese es el mayor milagro de Dios. No es sanar un cáncer, levantar un muerto, sino es la transformación, el cambio. Ese es el mayor milagro, ¿no? Hoy las iglesias están como están, estamos llenos de pastores violentos, llenos de pastores en pecado. Cuando me contaban de 1 o 3 divorcios, por eso le digo, usted tiene que conocer si está casado, cómo es la esposa, cómo tiene los hijos. Divorciado 3 veces.
O separado, no creo que se haya casado 3 veces y divorciado, hacer todo el trámite. Pero separado 3 veces. Y pastor de la iglesia. ¿No? Entonces usted tiene que examinar, ahí es donde usted puede juzgar a nosotros, a los que estamos acá adelante, si somos dignos de estar allá. Esto se ha convertido en un negocio, se ha convertido allá y buscan su propio provecho. Esto le decía Pablo a Timoteo, que él no tenía que hacer de esta manera esto, sino que él tenía que hablar toda la verdad, ¿no? Segunda de Timoteo 4:1. Él tenía que hablar toda la palabra y los siervos de Dios tienen que hablar toda la palabra. Por eso no es que cualquiera puede estar. A muchos les gusta la palabra, quieren predicar, quieren estar, pero les cuesta poner por obra la palabra. Segunda de Timoteo 4:1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Ya no les conviene la verdad, porque ni ellos mismos las pueden poner por obra. Entonces vamos a la historia, vamos a las fábulas, a hacer show, a mensajes motivadores. Yo a alguna iglesia, algún hermano me dice, voy a tal iglesia. Y algún hermano fue una vez, por primera vez, dice, voy a ir a tal iglesia, allá, vos que decís, bueno, anda. Pero yo te voy a entregar un mensaje de Dios. Vos vas allá y se va a levantar un profeta. ¿Y sabe cuál va a ser el mensaje? Dios conoce tu corazón. Dios conoce cómo has venido. Y Dios te ha traído aquí para restaurarte, para bendecirte. Porque conocemos allá. Y cuando vino el hermano, ¿cómo sabía? ¿Dios te reveló? Nada. No, de ninguna manera. Ya sé cómo se manejan ellos. Y que lo que quieren es ganar y lo que quieren es que vos te quedes ahí y no te vayas. No, Dios no me reveló nada. Ya conozco todo lo que fueron, recibieron el mismo mensaje y la misma motivación y Dios te trajo acá para salvarte y restaurarte y va a bendecir tu familia y tu hogar. Y eso ya conocemos. Yo no soy tan viejo como el pastor, pero algo conozco de tantos años acá en la iglesia, de estar al lado del pastor y conocer tantas iglesias, algo hemos conocido y escuchado de tantos lugares, ¿no? Y esto porque buscan su propio negocio, su propia conveniencia. Ahora el hombre de Dios tiene que hablar la verdad. ¿Recuerda a Chad allá? Cuando él quería ir a recuperar un lugar, Ramot, creo que era. Quería ir a recuperar ese lugar y viene Josafat y le dice, ¿vos querés ir conmigo a la guerra? Vamos a recuperar aquel lugar, que territorio que es de Israel, que está tomado por los sirios. Y Josafat le dice, sí, pero antes vamos a consultar a Jehová. Si Dios aprueba, 400 profetas vinieron. Y le dijeron al rey allá, sí, vaya, Dios va a estar contigo, Dios te va a ayudar. Hasta uno dice que se puso unos cuernos de hierro que se había hecho y decía, sí va a cornear el rey a sus enemigos. Pero Josafat, que era un buen cristiano, parece que dijo, estos son medio payasos, medio circo, ¿no? No habrá otro, no hay un profeta de Jehová. Primera de Reyes, si no me equivoco, no estoy hablando, Primera de Reyes, capítulo 20 algo. ¿No habrá acá un profeta de Dios? Un profeta de Dios que hable, que me diga algo. Y allá se acordó y dijo, sí, allá hay uno. Pero ese no me gusta mucho. Ese siempre me dice mal. A ver si algún hermano me busca ahí. Primera de Reyes 22, si no me equivoco, más o menos. 22, ¿no? Primera de Reyes 22. ¿No habrá alguno de Jehová acá? Y dijo, sí hay uno, pero ese no me gusta. El versículo 14, 13, y el mensajero había oído llamar a Miqueas,
a Micaías, perdón, le habló diciendo, he aquí, que las palabras de los profetas a una voz anuncian al rey cosas buenas. Sea ahora tu palabra conforme a la palabra de alguno de ellos, y anuncia también buen éxito. Y Micaías respondió, vive Jehová, que lo que Jehová me hablare, eso diré. ¿No? Encima lo mandó a buscar y los otros le venían diciendo, mirá que todo, 400, todos le dicen bien, vos habla bien también, decí la verdad, decile cosas buenas al rey. Y él era un siervo de Dios, dijo, lo que Dios me diga, eso voy a hablar. Qué lindo, ¿no? Porque no era su provecho, no era su conveniencia, no estaba buscando eso, sino que él hablaba la palabra de Dios. Y eso nosotros como ministros de Dios tenemos que hablar la palabra de Dios. ¿Sabe lo que pasó con Micaías, no? Micaías, ¿no? ¿Sabe lo que pasó, no? Cuando el rey le preguntó, él le dijo, mirá, anda que te va a ir bien. Y el Achal dijo, no, decime la verdad. Decime la verdad, dale. Y él le dijo, bueno, yo veo al rey y veo allá al pueblo de Israel como ovejas sin pastor. Ese fue el mensaje de él. Él iba a morir en esa guerra. ¿Y qué le pasó a Micaías? Preso, allá sin pan, sin agua, por hablar la palabra de Dios. Eso tenemos que hablar nosotros, la palabra de Dios. No buscar nuestro provecho, nuestra conveniencia, le guste a quien le guste, se enoje quien se enoje. Nosotros hablamos la palabra de Dios. Lo que tiene que, la palabra tiene que cambiar, la palabra tiene que ser arrepentimiento, la palabra tiene que ser salvación. Hablar la verdad. Como hoy hablaba el pastor, el pecado te aparta de Dios. Estás en pecado, viene Cristo, te quedas. Es simple. Ahora te humillas, reconoces, confiesas, estás en una disciplina y si viene Cristo te vas con Él. Qué lindo, ¿no? ¿Cuántos se van con Cristo? Tenemos que estar dispuestos y hablar la palabra de Dios y para eso tenemos que tener nuestro oído atento a la palabra de Dios. Aquellos reyes, pastores de Judá, no oyeron la palabra de Dios. Jeremías 6:13. No oyeron la palabra de Jehová. Jeremías 6:13. Porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. El versículo 16, así ha dicho Jehová, paraos en los caminos, y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas ellos dijeron, no andaremos. Alabado sea el nombre de Dios. No, oír. Aquel que tiene el oído atento, aquel que quiere hacer la palabra de Dios, Dios dando oportunidad de arrepentimiento, y ellos no se quisieron arrepentir, dijeron, no andaremos, ese camino es aburrido, como nos dicen a nosotros. Ustedes son anticuados, ustedes quedaron en la historia, hay que modernizarse, Pero no, el modernismo lleva al pecado, el modernismo lleva a aceptar de estas clases de siervo de Dios. Y nosotros no queremos la aceptación de la gente, queremos que un día el Señor nos diga, entra buen siervo fiel, entra allá, ¿no? Al cielo, qué lindo eso, ¿no? Pero muchos no, muchos quieren que la gente lo felicite y le abrace y qué siervo de Dios. Pero no le gusta escuchar la sana palabra. No le gusta escuchar la verdad. Los pastores de Judá, muchos de ellos no oyeron. Mire el 7. Palabra de Jehová, el capítulo 7 de Jeremías. Palabra de Jehová que vino Jeremías diciendo, ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama allí esta palabra. Y di, oí palabra de Jehová, todo Judá, los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová. El versículo 13, ahora pues por cuanto vosotros habéis hecho todas estas obras, dice Jehová, y aunque os hablé desde temprano sin cesar, no oíste, yo llamé y no respondiste.
Qué lindo que los siervos de Dios tengan su oído atento a la palabra de Dios. Es lindo que podamos vivirla, porque eso nos va a traer éxito, eso nos va a traer bendición. Aunque no veamos eso, vemos que la gente nos desprecia, vemos que la gente no nos quiere oír muchas veces, vemos y oímos críticas muchas veces. A muchos no les gusta esta clase de escuela bíblica, les gusta más allá un instituto, les gusta más allá conocer de la Biblia y cuántas palabras, cuántas veces dice allá el Señor, te levantaré, te anímate, fuérzate, y le gusta estudiar todo eso. Bueno, no es esta escuela bíblica. No vas a aprender eso acá, pero sí vas a aprender palabra de Dios. ¿Cómo deben ser los ministros? Deben amar la palabra de Dios. Y los ministros deben tener su oído atento a la palabra de Dios, a todo lo que Jehová hable. Y esto fue el éxito para Samuel. Él oyó la palabra de Dios. Él no entendía, dice primero, porque no conocía. Venía la palabra de Dios y él no entendía. Y se iba ya a Elí y le decía, heme aquí, Elí. Y él decía, yo no te llamé. Y así fue 3 veces. La tercera vez, Elí comprendió y le dijo, cuando venga de nuevo esa palabra, tú di, habla aquí que tu siervo oye. Heme aquí, tu siervo oye. ¿Cuántos siervos de Dios sordos, no? Es lindo poder oír la palabra de Dios. Y ese fue el éxito de Samuel, porque dice que ninguna de sus palabras cayó a tierra. ¿No quiere ser un siervo de Dios así? Temido, conocido, siendo juez de Israel, ninguna de sus palabras cayó a tierra. Primera de Samuel capítulo 3, después te la puede leer. Dios allá usando un hombre en gran manera. Lo que él decía se cumplía, lo que él hacía era de Dios. Y eso es lo que hoy está escaseando, los verdaderos siervos de Dios, que hablen la palabra y vivan la palabra de Dios. La palabra de Dios trae conocimiento y luz, ¿no? Es, ¿qué dice allá el salmista? ¿Qué es qué la palabra? Lumbrera a nuestro camino. ¿Qué salmo dice eso? Ahí ya demasiado, ¿no? Mucho ya está pidiendo. 119. Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Esta es la palabra que va a iluminar nuestro camino, nuestro ministerio, nuestro andar en la obra de Dios. Es lumbrera nuestro camino. Pero también es la palabra profética más segura. ¿Sí? ¿Dice así la Biblia? No. Esta es la palabra profética más segura. ¿Dónde, hermano? Primera de Pedro. Palabra profética más segura. Aquí busquen, Primera de Pedro. Y muchos la han dejado de lado a la palabra. Muchos se volcaron a las fábulas, como decía Pablo. Estamos viviendo ese tiempo de las fábulas, de contar historias, de profecías falsas, de poner una musiquita atrás mientras predica y contar una historia triste y la iglesia llora y se lamenta. Porque han dejado la palabra de Dios de lado. Y esperan allá que alguno venga y le entregue una palabra, le entregue allá un mensaje. Y si el siervo de Dios no habla en lengua, o si no le entrega un mensaje, ese no tiene nada de Dios. Segunda de Pedro, dice el hermano. Segunda de Pedro 1:19. Segunda de Pedro 1:19. Palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atento, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca
y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Amén. Y Pedro también decía, es una antorcha, como decía ya el salmista. Es una antorcha que alumbra nuestro camino. También es la palabra. Al ser la palabra profética más segura, también es una antorcha que alumbra nuestro camino. Porque alguno, si no profetiza, si no le dice algo, ese no. Ahora usted va a alguna iglesia y profetiza y dice, yo he estado en alguna iglesia, en anexo nuestro por allá, y alguno dijo, y me entrega una palabra, pastor, algo profético. Mirá, los mensajes, 2 o 3 mensajes que yo he entregado, ya están con el Señor. Porque le dije, el Señor ya tiene preparado tu corona ya. ¿Querés que te entregue ese mensaje? No le gustó mucho. El mensaje más seguro es la palabra de Dios. Amén. Este es el mensaje más seguro. Hay gente que pierde la zapatilla y sale corriendo por un mensaje que le entregó uno. Dios tiene bendición allá en tal provincia, en tal lugar, Dios te está preparando. Y sale, al otro día no está más. Y largó y vendió todo y se fue. Pobre la familia, ¿no? Lo que sufre de la familia, la esposa, los hijos. Muchas veces, todas estas cosas. Pero usted no se olvide que esta es la palabra profética más segura. Es esto, y también es antorcha y es lumbrera a nuestro camino. No solo hay que leerla, no solo hay que conocerla, hay que vivirla. ¿Sí? Dios le bendiga. ¿Quedó claro? La palabra de Dios también son los recursos del ministerio, la palabra de Dios. No se olvide de eso, que cuando uno predique tiene que predicar la palabra de Dios. Porque una vez vino uno y nos preguntó y nos dijo, ¿sabe que escuché un mensaje una vez del 7º cielo? ¿Cuántos cielos hay? ¿Cuántos cielos habla el apóstol? Él había escuchado el mensaje del 7º cielo. Entonces uno abre los ojos y dice, no está predicando la palabra. Lo que usted está queriendo con nosotros es conocimiento. Y cuando vaya a algún lado y quiere conocer a un siervo de Dios, tiene que predicar la palabra de Dios. Si no predica palabra de Dios, si no pasa, este es el colador. Si no pasa por acá, no es palabra de Dios. Dios le bendiga en esta noche. ¿Quedó claro por qué necesitamos la palabra de Dios? Amén. ¿No? Porque usted me va a tener que explicar después ahí por qué. Ya tienen el cuestionario y tienen la pregunta. ¿Por qué es necesario tener la palabra de Dios? Después ponen cualquier cosa, después ponen allá un versículo. Y a mí me parece. Ponga con sus palabras, sí. Pero explíqueme por qué es necesario la palabra de Dios. ¿Por qué es necesario en el ministro tener el Espíritu Santo? Y ahora vamos a ver por qué es necesario tener oración en nuestras vidas. Porque algunos, yo enseño ya cuando estoy en el anexo, en la iglesia, no ora ni para comer. No ora ni, tiene hambre, está apurado. Se va al trabajo y no, porque están los compañeros, se le burlan, se le ríen, no ora. Y allá. Pero si usted acepta al otro que es devoto del gaucho Gil, y tiene la cinta, y tiene tatuado el gaucho, y tiene allá el San la Muerte, ¿no vio alguno con el San la Muerte? ¿Y usted lo respeta o le dice algo? Yo, bueno, lo de confianza yo le decía, porque a uno una vez que era devoto del gaucho, por prenderle una vela, llegó a la casa y le dijo, tu casa se está prendiendo fuego. Se le cayó la vela, se prendió el altar y se le estaba prendiendo fuego toda la casa. Bueno, ahí le dije, decirle, llama al gaucho que te sople la vela. Pero bueno, ya tenía más confianza con él, pero con los otros uno respeta, ¿no? Porque si uno respeta, ¿por qué no lo van a respetar a uno? ¿No? Eso es tener también dignidad como hijos de Dios. No porque sea cristiano te vas a dejar robar. Como vos sos cristiano me tenés que perdonar. Como vos sos cristiano vos te la tenés que aguantar, las burlas y eso. Yo una vez que soy medio grandote le dije, escuchame una cosa, si yo a vos te respeto, vos me tenés que respetar a mí. Y lo miré medio malo y me dijo, sí, tenés razón, disculpa. ¿O no? ¿No?
Porque a veces lo agarran allá a un cristiano, lo agarran para la farra, lo agarran para allá, el cachetazo, como es cristiano, como es esto. Pero el cristiano también tiene carácter y tiene que defender sus cosas, ¿no? Si yo te respeto, vos respetame. Es simple y sencillo, no quiere decir que lo tiene que pasar por encima porque sea cristiano. Es necesario tener oración en nuestras vidas. Bueno, usted ya tiene las copias del trabajo. La oración. Si el Señor Jesucristo conocía bien la influencia de la comunicación con el cielo a través de la, a través de la oración, los apóstoles oraron permanentemente por eso y se desprendieron de actividades secundarias para poder dedicarse a la oración y al ministerio de la palabra. La oración es muy necesaria en nuestra vida. Si Jesús necesitó de orar, ¿por qué nosotros no? ¿Cuántos oran? ¿Saben lo que es orar? Vamos a empezar por ahí. ¿Sabe lo que es orar? ¿No? ¿Qué es orar? Hablar con Dios. Hablar con Dios. Nuestra forma, nosotros le enseñamos a aquellos que recién se convierten, bueno, orar con tus palabras, como vos sabés, tu forma. Pero a medida que uno va creciendo, va madurando en el camino del Señor, va comprendiendo. Y la oración es dirigida al Padre en el nombre del Hijo. ¿Sí? Cada oración. A veces nosotros yo le digo a algunos hermanos, usted es mayor que Jesús. ¿Y por qué? Y porque no ora nunca. En los cultos lo vemos allá y no ora. Se arrodilla, no ora. Estamos orando en el culto de pie y lo vemos abiertos los ojos, mirando para el costado, mirando para atrás. ¿No? No ora. Es mayor que el Señor y Jesús necesitó orar. Siendo el Hijo de Dios, necesitó orar, ¿no? ¿Conocen? Amén. Necesitó orar, ¿sabe qué? Para ir a predicar los ministros, porque estamos hablando de los ministros. Necesitó orar, Jesús necesitó orar para ir a predicar. ¿Conoce? ¿Cuánto conocen? Antes de ir a predicar, él tuvo que orar. Y se levantó de temprano. Veo que le hablamos ayuno, oración. Y yo voy a ayunamos todos los domingos nosotros allá. Y yo puedo contar con la mano, aún mis obreros que me están mirando ahora por ahí. Los puedo contar con la mano, ni con una, no con las dos, con una. Porque no se ocupan de la oración. Porque estamos cansados, porque no podemos, porque estos días que vivimos, los quehaceres de la casa, los hijos. Pero la oración es muy necesaria en nuestra vida. Jesús necesitó de orar, ¿cuánto más nosotros? Vamos a ver. Lucas. Bueno, acá él va a llamar a sus discípulos. Y antes de llamar a sus discípulos, se fue a orar, dice la Biblia. ¿Cuánto tiempo fue a orar? ¿5 minutos? ¿10 minutos? ¿Cuánto fue a orar? Antes de llamar a sus discípulos. ¿Cuánto? Lucas 6, versículo 12. Y en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando. La noche. Que no es como nuestra noche. Nuestra noche, ¿a qué hora empieza? A las 12 para algunos. A otro a la 1. A las 10. Allá medio hora, sin luz. ¿A qué hora empezaba la noche? Bajaba el sol, 6, 7 de la tarde. Depende la época del año. Pasó toda la noche orando. ¿Cuánto ora usted? Él siendo el Hijo de Dios, necesitó orar, pasó la noche orando. ¿Cuánto más un ministro no va a necesitar la oración en este tiempo? Necesitamos la oración. Antes de llamar a sus discípulos, él pasó la noche orando. Marcos, capítulo 1, versículo 35. Aquellos que quieren predicar, aquellos que quieren que Dios use sus vidas, predicar, cantar, administrar, que Dios los use grandemente. Él iba a salir a predicar
Marcos capítulo 1, versículo 35, puede leer hasta el 39. Mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Y allí oraba. Los versículos siguientes, hermana, hasta el 39. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron: todos te buscan. Él les dijo: vamos a los lugares vecinos para que prediquen también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera a los demonios. Antes de ir a predicar, antes de ir a echar fuera demonios, él oró, se levantó muy temprano de noche. Nosotros 7 de la mañana venimos a orar. 7. Y a mí me da vergüenza a veces decir que venimos a las 7 de la mañana. Y no hay oración. ¿No? Se levantó muy temprano de noche. Se levantó a orar, se fue solo a orar allá a un lugar desierto. Los otros le buscaban: ¿dónde está Jesús? ¿Dónde está? Lo fueron a buscar hasta que lo encontraron. Allá él estaba orando. Antes de salir a predicar. Los ministros hoy somos tan creídos, yo digo somos que nos creemos más que el Señor. Porque como enseñamos siempre, el ministro debe estar preparado para predicar. Yo le puedo decir a cualquiera, querer predicar, y agarra la Biblia y me da cátedra. Pero está vacío, porque no hay oración. Porque no se preocupa tener la comunión con Dios. Orar es hablar con Dios y tener comunión con Dios. Y él oraba antes de ir a predicar, antes de echar fuera demonios, antes de llamar a sus discípulos, aquellos 12, él se pasó la noche orando. No era por conveniencia, no era porque le gustaba a Pedro, como era Juan, aquel que lo quería tanto. No, el Señor pasó la noche orando y él sabía a quién iba a llamar. Y había cantidad de discípulos que estaban con él, Había cantidad que estaban ahí, pero él eligió a 12, porque se fue a orar, se fue a buscar la dirección del Padre, la dirección de Dios. Y ahora nosotros, algunos se acalambra 10 minutos y se le acabaron las palabras. 10 minutos y ya no sabe más que orar. Y gloria a Dios, y aleluya, y gloria a Dios. No sale más nada. La noche orando. Bendito Dios, Señor. Tiene que, en el ministro de Dios, esto tiene que ser un hábito. Y son los recursos que Dios nos da para aquellos que administran la iglesia, para aquellos que presiden una iglesia, para aquellos que tienen una congregación. La oración es el recurso de Dios. El apóstol Pablo oraba. Y si usted es un cristiano y si está convertido, tiene que orar. Amén. Ahora, ¿está convertido? ¿Cuántos están convertidos? Me parece que yo no, así alguno, ¿no? La evidencia de conversión, oraba. El apóstol Pablo se convirtió. Al momento, ya estaba orando. Libro de los Hechos, capítulo 9. ¿Qué es eso que está hablando? Dicen algunos. Ya no se practica hoy la oración en las iglesias. Ayuno, gracias a Dios, nosotros todavía tenemos días de oración, tenemos días de ayuno. Son pocos los que vienen, pero todavía sabemos que eso es un recurso muy necesario para nuestras vidas. Sabemos que sin eso no podemos estar, mucho menos administrando una iglesia, mucho menos estando al frente de una iglesia. La oración es necesaria en la vida del ministro. Libro de los Hechos, capítulo 9. Versículo 11. Y el Señor dijo: levántate, hablando a Ananías, levántate y ve a la calle que se llama a la derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora. Estaba orando, recién convertido, y él estaba orando. ¿Cuántos años de cristiano tenemos nosotros? ¿Y por qué cuesta tanto la oración? Debemos buscar la oración. La oración es muy necesaria en nuestra vida.
La oración es la que nos va a sostener. La oración es alimento espiritual. La oración es fortaleza espiritual. Eso es la oración, eso significa la oración. ¿Por qué es necesario en la vida del ministro la oración? Porque es fortaleza para nuestras vidas. Es comunión con el Padre. Por eso necesitamos la oración en nuestras vidas. La oración es una evidencia de conversión. Pablo oraba. ¿Y quién no? Si convertido oraba, se imagina después cuando él ya fue apóstol. Cómo él oraba. Oraba por la iglesia en Roma. Oraba por los filipenses. Oraba gozoso. Nosotros decimos a las 7 de la mañana, vengo a ayuno de oración, vienen con cara de malo algunos. Retobado. Él le levantó a la esposa temprano. Le levantó a los hijos temprano, los hijos todos mal. Vienen y se tiran ahí al banco y no sabe qué pasa hasta que lo despierta algún corito, alguno. Yo a veces lo hago a propósito ya, porque ya escucho que nadie ora, entonces sigo orando. Y ellos saben que de 7 a 8:30, 35, menos 20, y el pastor se ungió. No, pero a veces lo hago porque están ahí tirados y ellos saben que yo soy muy puntual. Y 8:30 yo levanto la oración. Pero a veces siento de parte de Dios. Bueno, qué maldito el pastor. No. A veces siento de parte de Dios, voy a seguir orando. A veces escucho a alguno que ora. Ya las 8 ya no me sigue más nadie. Después los otros escucho un aleluya. Un gloria a Dios por ahí cada tanto. Amén. Que escucha por ahí. Bueno, alguno está por ahí todavía medio. O lo dice como para disimular, no estoy durmiendo. A veces lo estiro un poco y alguno está medio agonizando ya. El amén sale medio ya como diciendo, pastor, en la hora. Dios nos ayude a que sea un hábito en nuestra vida la oración. Sí, Señor. Tiene que ser un hábito en nuestra vida. Y Dios te va a dar palabras, Dios te va a respaldar. Dios te va a dar sabiduría. Es a través de la oración. Pablo oraba y era un hábito en su vida. Vamos a ver algunos versículos. No vamos a llegar a ver todo, pero algunos vamos a ver. Romanos capítulo 1, versículo 9. Bueno, algunos los tiene acá, no todos, pero algunos tiene, algún versículo tiene en el estudio. Romanos capítulo 1, versículo 9. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Sin cesar, se acordaba de aquellos que estaban en Roma, aquellos cristianos. Oraba sin cesar. Sí, Señor. Oraba, el apóstol era un hábito en su vida, por eso Dios lo respaldaba, por eso escribió 13 libros del Nuevo Testamento, lo escribió él. Porque Dios respaldaba, quiere que Dios te respalde. Siervo de Dios, que administra la iglesia, que predica, quiere que Dios te respalde, tienes que dedicarle tiempo a la oración. Filipenses, también capítulo 1, versículo 3 y 4, oraba por la iglesia. A veces, yo estoy ahí, no me acuerdo de los hermanos, pero yo voy a orar y me empiezo a acordar de los hermanos. Algún hermano me ha dicho, ¿cómo se acuerda de todo? Es porque oramos continuamente. Y Dios es testigo, como decía el apóstol Pablo, de que oramos por nuestros hermanos. A veces el siervo de Dios solo pide por él. Yo he escuchado a algunos, mi trabajo, mi familia, mi salud, bendíceme, Señor. No está mal orar, pedir, no está mal. No quiero decir esto porque algunos después me sale allá, pero aquí está. No está mal, oramos. Yo hago esa oración, la hago en privado, delante de Dios. En la iglesia ora y el ministro es el líder. Si usted quiere una iglesia de oración, usted tiene que ser de oración. Si usted quiere una iglesia que alabe a Dios, usted tiene que alabar a Dios. ¿No? Si usted quiere una iglesia trabajadora, usted tiene que trabajar. Porque somos el ejemplo de la iglesia. Hoy hay ministros que no se ocupan de la oración. No les gusta la oración. Yo digo, se creen más que Jesús, vuelvo a repetir.
¿Y nosotros, será que somos más que el Señor? Dice que vamos a llegar a la altura, y el apóstol Pablo decía que tenemos que llegar a la altura de Cristo. Y cuando lleguemos a la altura de Cristo, estamos en el cielo. Mientras tanto acá estamos luchando para llegar a la altura de Cristo. Algunos se creen más, pero no es. Dije, Filipenses capítulo 1, 3 y 4. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Amén. Siempre oraba, siempre estaba orando el apóstol. Oraba por las iglesias, oraba por lo que Dios le había dado. Oraba por todos los hermanos. Pues puede leer en Colosenses también, él oraba. Y esto tiene que ser un hábito en nuestras vidas, como ministros, como hijos de Dios, como cristianos. Debe ser un hábito, pero no me sale nada, pero no sé qué decir. Bueno, practique, es un hábito. Tiene que ser disciplina. Pero si usted no tiene disciplina en su vida, es como el que quiere hacer dieta. El lunes empiezo la dieta. ¿Cuántos lunes hace que está empezando la dieta? Bueno, hoy acá en Argentina sale más caro hacer dieta que comer comida chatarra, ¿no? Pero no hay disciplina en nuestra vida, porque sabemos que nos tenemos que cuidar. Voy a salir a caminar, de lunes arranco. Siempre el lunes, porque sábado y domingo mayormente son las fiestas, sábado y domingo mayormente el asadito, mayormente viene un familiar, viene un amigo, una visita y nada, fin de semana no. Arranco el lunes. Lo que sufrió de lunes a viernes lo arruinó sábado y domingo igual, ya perdió. Tiene que haber disciplina en nuestra vida, tiene que haber un momento de oración. Tiene que ser a rajatabla. ¿Se acuerda de Daniel? ¿Cuántas veces oraba Daniel? 3 veces al día él oraba. Y Dios lo libró de la boca de los leones. 3 veces al día él oraba. ¿Cuántas veces ora usted? Alguno me dijo, yo oro en mi casa, hermano. Bueno, voy a creer, elijo creerte. Tú con Dios. No tiene que ser, ¿sí, hermano? Sí, tiene que orar, obvio. Sí, ora y debe orar el cristiano. Pero a veces se hace evidente el que ora y el que no ora, porque lo escuchamos en la iglesia. Cuando es práctica en uno, usted sabe, el que se cuida de verdad, el que cuida su salud, yo no como sal, no come sal y no come sal. Y no tomo azúcar y no toma azúcar y no toma azúcar, a donde vaya. Tiene una disciplina. Toma agua y toma agua y toma agua. Y tiene una disciplina. Es lo mismo eso en lo espiritual. Es evidente aquel que ora y aquel que no ora. Porque uno escucha la oración, uno escucha que está orando, uno escucha cómo ora. Y es evidente que el hermano tiene oración. Es evidente que tiene oración cuando sube al púlpito. Es evidente. Se siente que tiene oración. Se siente que es ejemplo de la iglesia. Se siente que la iglesia lo quiere oír. Se siente que la iglesia lo respalda. Y se siente el otro que está diciendo, ¿cuándo te va a callar? No, deja de hablar un poco. Entonces se hace evidente en nuestra vida cuando hay oración. A Daniel se enteró del edicto. Dijo, hay un edicto allá que ninguno puede orar a nadie, solo al rey hay que adorar y alabar al rey. No podés orar. Todos sabemos que era una trampa de aquello, pero Daniel fue como todos los días, abrió la ventana de su habitación y dobló sus rodillas para dar gracias. Porque nosotros cuando oramos, vamos a ser sinceros, cuando estamos pasando algo, ese no falta la oración. Nosotros hemos visto gente acá que estaba en necesidad, como dije, abrimos a las 7 y llegamos para abrir la iglesia 7 menos cuarto, menos 10, y ya estaban acá antes que nosotros en la puerta. ¿Por qué? Porque estaba pasando necesidad. Y Daniel dice que, vamos a leerlo, ¿no? Si tengo tiempo, sí, un ratito. Capítulo 6, si no me equivoco. Porque lo estaba leyendo antes de venir. Dice para dar gracias. No era porque estaba, Señor, líbrame. Señor, estoy pasando esto. También él hizo una oración ferviente. Porque allá había un edicto que nadie podía
descifrar el sueño también del rey, ¿no? Y la otra orden es que al otro día iban a morir todos. Y él dijo a sus compañeros, vamos a orar, es necesario. Esa es la oración en la necesidad. Cuando uno está en un hospital, cuando uno está en una cirugía, cuando uno no sabe lo que va a acontecer, ahí ora fervientemente, ¿no? Pero vamos a leer esto, donde Daniel decía que oraba 3 veces al día. Capítulo 6, versículo 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, ya sabía él, entró en su casa y abierto las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes, como todos los días. Abrió las ventanas, dobló sus rodillas y voy a dar gracias a mi Dios. Qué lindo poder orar y dar gracias a Dios. Porque así cerraba David el Salmo, todo el que respira, alabe a Jehová, alabe a Dios, dele gracias a Dios. Qué lindo poder dar gracias a Dios, porque él no estaba en una necesidad como en el otro tiempo, sino que ahora él daba gracias a Dios 3 veces al día. ¿Cuántas veces ora por día? No los voy a meter en un apuro, ¿no? Pero qué lindo tener disciplina, qué lindo levantarse temprano como el Señor, de madrugada, de noche, ir a orar, buscar la presencia de Dios, porque el Señor mientras estaba acá necesitaba del Padre, necesitaba de Dios. ¿Cuánto más nosotros no vamos a necesitar la guía del Padre? ¿Sí? La oración más oída, la oración que sale del corazón, que sale con humildad, sale de corazón. El Señor relató 2 hombres, un fariseo y un publicano que fueron a orar. Y uno le decía, tú sabes, Señor, que yo doy mi diezmo. Tú sabes, Señor, que yo congrego todos los días. No falta un culto a la semana. Tú sabes, Señor, cómo soy. Ese era varón perfecto. Tú sabes, Señor, y hablaba grandote. Como él decía. ¿Y el otro qué hacía? Solo se golpeaba el pecho y decía, Señor, tenga misericordia de mí, sé propicio a mi pecador. Eso él decía, sé propicio a mi pecador, tengas misericordia de mí. Sí, amén, Señor. Esa oración llega a la presencia de Dios. Eso llega ya con humildad. ¿Cuánta gente que viene a orar con orgullo, con soberbia? Señor, dame, dame, como la sanguijuela, hablaba Salomón, esos hijos sanguijuelas, dame, dame, dame. Y solo quiere para él y no quiere para el otro. Y viene a orar porque quiere que Dios le bendiga a él y no quiere que le bendiga al otro. Pero cuando nosotros venimos, doblamos nuestras rodillas, oramos por nuestros hermanos, por nuestros seres queridos. Pedimos que el Señor tenga misericordia. Y él con esa humildad, esa sencillez de corazón, decía, se golpeaba el pecho, dice, sé propicio a mi pecador. Ni siquiera alzaba la voz. Se reconocía pecador. Por eso nosotros cuando doblamos nuestras rodillas y oramos, ¿qué decimos primero? Padre, perdona mis pecados. Perdóname, no soy digno, ¿no? Pero hoy estoy aquí, necesitando de ti. Eso somos nosotros, humildes, sinceros, de corazón. Y eso llega. ¿Qué dijo Jesús? Ese bajó justificado. Ya termino. Tiene que ser evidente en nuestras vidas. Lucas 18:9 puede leer eso, pero después si quiere anotarlo nomás, Lucas 18:9, esos 2. Pero solo voy a leer un texto más ya para terminar en esta noche, porque ya estamos en la hora. Tiene que ser la oración, los grandes siervos de Dios, los grandes patriarcas oraban. Abraham, Moisés, Josué, oraban, ¿no? Usted, si conoce la Biblia, sabe que ellos oraban y tiene que ser evidente en nuestra vida. Solo le quiero dejar un texto más que decía el apóstol Pablo, 1 de Tesalonicenses, capítulo 5. 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 17 y 18. ¿Qué debemos hacer y qué tiene que estar en nuestra vida? 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 17 y 18. Orá sin cesar. Todo el tiempo. Orá sin cesar.
Da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo. Porque muchos de los que no oran se toman de un versículo donde Jesús dijo: antes que ustedes pidieran, ya mi Padre lo sabe. Pero eso no quiere decir que no ores. Eso no quiere decir que no le pidas. Sí que conoce tu corazón y sabe de qué tenemos necesidad. Pero vamos, oramos, buscamos. Y el Señor lo que ve la humildad y la humillación en nuestro corazón. Dios te bendiga en esta noche, hermano, hermana querida, porque es necesaria la oración en nuestra vida. Es necesario este recurso y debe ser un hábito en nuestra vida. Orá sin cesar, orá gozoso, sabiendo que hay el Padre que está allá en el cielo, está oyendo tu oración. Y Él va a hacer la obra en tu vida, en tu hogar, en lo que necesite, y mucho más los ministros, siervos de Dios, que tienen que guiar una iglesia o ovejas, que tienen que enseñar a ministrar la palabra. Es necesaria la oración. Oramos, damos gracias a Dios, gracias a los hermanos que se esfuerzan, están aquí, y los hermanos que nos siguen por las redes. Dios les bendiga a cada uno de ellos. Oramos y damos gracias, y aquí nos volveremos a reencontrar el próximo lunes, si Dios así lo permite. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, en esta noche, poder estar junto a la amada iglesia, mis hermanos, tus hijos, estar compartiendo, Señor, y conociendo más de tu palabra, Padre. Ayúdanos, Señor, a ejercitar esto que estamos aprendiendo. La oración, tu palabra, Señor, sea esa lumbrera a nuestros caminos. Padre, yo te pido ahora, lleva guardado mis hermanos, libra de todo peligro, de todo mal, lleva guardado cada uno de tus hijos, y tú nos ayudes a llegar a la próxima reunión. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén.